Obed-Edom había tenido la presencia del Señor en su casa durante 3 meses. Obed-Edom, dice la palabra de Dios, como lo hemos leído ya, que todo lo que había en su casa fue bendecido. Hermano, donde está la presencia del Señor hay bendición. Donde está la presencia del Señor hay gozo. Donde está la presencia del Señor hay paz aún en medio de tormentas. Donde está la presencia del Señor hay prosperidad. Donde está la presencia del Señor hay sanidad. Amén, ¿usted lo cree? Dígale que está a su lado, hay sanidad donde está la presencia del Señor. Hay sanidad, hermanos. Donde está la presencia del Señor, hermanos, hay provisión. Donde está la presencia del Señor, hay restauración. Donde está la presencia del Señor, hay transformación de la vida. Hermanos, y Obed-Edom entendió que la presencia del Señor lo cambió todo. Amén. ¿Cuántos Dios les ha cambiado la vida? Levante la mano si Dios te ha cambiado la vida. Hermanos, Dios nos ha transformado. Dios nos ha cambiado. Y Obed-Edom había recibido durante 3 meses la bendición del Señor, porque allí estaba la presencia de Dios con él. Pero un día David se entera de lo que el Señor está haciendo en casa de Obed-Edom. ¿Y qué hace David? Ahora, de manera correcta, va a la casa de Obed-Edom. ¿A qué? A buscar el arca del pacto. Va a la casa de Obed-Edom a llevarse la presencia de Dios, pero ahora se la lleva a su casa, a la ciudad de David. David fue a buscar la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque David era su sueño, que ya recordemos que David había sido coronado, ya David era un hombre fuerte, era un hombre que había tenido muchas batallas ganadas, pero solamente faltaba la presencia de Dios en casa, nada más. Y David fue a buscar la presencia de Dios porque él la necesitaba. Y leímos cómo recibió la presencia de Dios, pero ese es otro sermón. Pero ahora veámoslo desde la perspectiva de Obed-Edom. Hermano, ¿qué pasa si un día recibes la noticia que la presencia de Dios ya no está contigo? ¿Qué pasa si un día recibes la noticia de que ya Dios no quiere nada contigo? ¿De que ya Dios se va de tu casa? Hermano, esa es una muy triste noticia, ¿sí o no? Es una noticia terrible. Y Obed-Edom recibe la noticia de que ahora el arca del pacto no estaría en casa, sino que el arca del pacto se iría a la ciudad de David. ¿Y sabe cuál fue la actitud de Obed-Edom ante el cambio? ¿Sabe cuál fue la actitud de Obed-Edom ante la noticia de que el arca se iba? Hizo las maletas y se fue con la presencia del Señor. Hermano, tú no puedes estar lejos de la presencia del Señor. Obed-Edom, al enterarse de que se iba el arca del pacto, Obed-Edom hizo maletas y le dijo a David: me voy contigo, me voy contigo. Hermano, Obed-Edom no se quedó nada más con 3 meses de bendición. Obed-Edom quería bendición para toda la vida. Amén. La presencia de Dios te bendice y por ello no podemos alejarnos nunca de la presencia de Dios. Hermanos, este sermón del día de hoy es un consejo. Este sermón es un bálsamo. Este sermón incluso puede ser una advertencia o una enseñanza para los cambios futuros, porque en la vida, hermano, estamos cambiando. La vida siempre nos trae cambios. Algunos son cambios sencillos, otros son cambios naturales, pero otros son cambios abruptos que nos toca vivir. Y la pregunta es, ¿cómo reaccionamos a los cambios? El cambio, hermano, es la modificación o transformación de una situación. El cambio es una condición o estado actual para movernos a algo nuevo. El cambio, hermano, nos puede traer incertidumbre. El cambio nos puede traer emociones variadas. Es un proceso que debemos enfrentar y los podemos enfrentar estancándonos o avanzando a los cambios. Pero vamos a explicarlo de mejor manera, o vamos a poner algunos ejemplos de los cambios que se presentan en la vida. Cuando pasamos, hermanos, de solteros a casados. ¿Cuántos están casados aquí? Levanten la mano. No tristes, casados, no tristes, porque levantan la mano así como con tristeza, ¿verdad? Ese cambio de soltero a casado, hermanos, es un cambio. Es un cambio. Yo recuerdo la primer noche cuando yo me casé con mi amada esposa, mejor dicho,
La primera noche cuando yo me casé nos fuimos de luna de miel, ¿verdad? A pasarnos nuestros días felices. Pero cuando llegamos a casa, yo estaba viviendo en la casa pastoral donde yo vivía, yo estaba viviendo solo durante un año, solo. Ahí me enteré que ese fue otro cambio en mi vida también. Pero estaba viviendo solo durante un año, durmiendo en mi cama durante un año, solo. Y recuerdo que primera noche con mi esposa nos acostamos a dormir, empezamos a dormir, hermanos, y yo en mi sueño estaba tan contento y feliz pensando que todavía era soltero. Y estaba yo dormido, hermano, y cuando me volteo así, veo a una mujer que está al lado mío y yo, ¡ay, Dios mío! Me pegué un grito, hermano. Porque no me había adaptado, que ahora estaba casado. Yo pensé que, no sé, que era un demonio, una cosa. No era. Era un ángel, amén. Era mi esposa. Y para mí fue un proceso de cambio. Y los cambios, hermanos, generan en nosotros incertidumbre y muchas cosas pueden generar. Cuando pasamos de ser hijos nada más a ser padres. Yo recuerdo que cuando, incluso en estos días conversaba con mi esposa, la vida de Matías nos cambió la vida a nosotros, hermanos, porque ahora todo es Él. Todo es Él. Dejamos nosotros de tener muchas cosas para abocarnos a Él. Y eso es un cambio en nuestra vida. Cuando nos cambian de trabajo, cuando cambiamos de trabajo, es una incertidumbre. O cuando nos cambian de posición en el trabajo, también es una incertidumbre. Cuando nos mudamos o nos cambiamos de ciudad o de colonia y nos vamos a otra casa, esos son cambios que nos toca vivir. Cuando pasamos de ser jóvenes sin responsabilidades a ser jóvenes con responsabilidades. Yo recuerdo el día, yo estaba feliz, hermano, cuando mi papá me dijo, yo me voy y usted se queda en esta casa, solo. Y yo dije, ay, por fin, felicidad, dije yo solo, sin mi papá y sin mi mamá. Ya yo tenía 20 y tantos años, yo estaba feliz, pero después me di cuenta que la comida no se hacía sola, sino que yo tenía que hacerme mi propia comida. Después me di cuenta de que para hacer la comida había que comprarla, ¿verdad? Después me di cuenta que el recibo de la luz no se pagaba solo, ni nada. Y me di cuenta que había un cambio que yo tenía que afrontar, y son cambios que nos toca vivir en la vida cuando pasamos de estudiantes a trabajadores, o cuando tenemos que trabajar de manera abrupta porque hay necesidad. Eso es un cambio. Pero hay cambios que son un poco más fuertes. Cuando tenemos que aceptar, sobre todo aquellos que tienen hijos que ya están grandecitos, que ya el niño no duerme en la cama, sino que se va a vivir y se casa con una persona y se va de la casa. O cuando se quiere ir de la casa y uno ya se da cuenta que el niño ya no es tan niño, sino que es un adulto y toma decisiones propias. Eso es un cambio que tenemos que hacer. Cuando a nuestra vida, gracias a Dios a mí no me toca todavía, pero seguramente a ti te va a tocar pronto, llegan los llamados yernos y nueras, esos demonios pequeños que llegan a nuestra vida, y las mujeres se transforman en suegras, y Dios las bendiga y las guarde, y ese demonio no haga nada en su vida, hermano, ¿verdad? Eso es un cambio que vivimos en la vida. Cuando, peor aún, hermanos, a veces sucede que estamos felizmente casados y nos enteramos que esa persona ya no nos ha sido fiel y toca alguna separación en la vida. Son cambios abruptos, pero aún peor, hermanos, cuando estamos felices en familia y nos amamos todos, pero alguien de la familia, Dios lo manda a llamar y se nos va a alguien de casa. ¿Y cómo poder aceptar esos cambios? O cuando nos dicen, estás despedido, no puedes seguir trabajando con nosotros. Son cambios que nos toca vivir. Obed-Edom, hermanos, ante el cambio más difícil de su vida, él hizo las maletas y se fue con la presencia del Señor. ¿Qué vas a hacer tú ante los cambios? Por eso digo que este sermón es un consejo, es una advertencia, es una enseñanza, bien sea para hoy si estás en temporada de cambios, o bien sea para mañana. Hermanos, la vida es como cuando usted ve, ¿quién tiene algún árbol frutal en su casa? Levante la mano, a ver. Denise, ¿qué fruta tienes allí? Un limón, muy bien. ¿El limón da limones todo el año? No, ¿verdad? Hay una temporada para dar fruto y hay una temporada para no dar fruto. Todo tiene una temporada. Y a veces esa temporada nosotros tenemos que saber llevarla. Hermanos, ante la temporada de cambios en nuestra vida, nos podemos reaccionar de muchas maneras.
de muchas formas ante los cambios podemos reaccionar. Hay un muchacho, era un joven, era un niño, prácticamente, era un adolescente llamado Samuel. Samuel, él vivía en el templo del Señor. Y un día él estaba durmiendo cerca del arca del pacto, cerca de la presencia del Señor. Y Samuel era un joven que amaba a Dios y servía al sacerdote Elí. Y un día el Señor empezó a llamarle, Samuel, Samuel. Y él no entendía. Estaba lleno de incertidumbre. Estaba lleno de sorpresa. Y se iba corriendo a que Elí, dígame, Señor, me está llamando. A la tercera vez se dio cuenta el sacerdote que era Dios que quería hablar con él. Y sabe, el libro de 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 10. Ante la sorpresa, ante la voz retumbante del Señor en el corazón de Samuel, ante el cambio que venía a la vida de Samuel, 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 10, dice la palabra del Señor, y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, ¿qué dijo Samuel, hermanos? Habla, porque tu siervo oye. Hermanos, para Samuel, para el joven Samuel, para el adolescente Samuel, el cambio que venía para su vida, ¿sabe qué hizo él en medio de la sorpresa del cambio en su vida? Él dijo, Señor, te escucho. Hermanos, cuando venga la temporada de cambios a tu vida, cuando tengas que tomar decisiones que hacer ante el cambio de tu vida, escucha la voz de Dios. Escucha lo que te quiere decir el Señor. Cuando estás intentando cambiar tu vida, cuando estás intentando transformarte o adaptarte a una nueva situación de tu vida, hermano, escucha la voz de Dios. No decidas algo trascendental en tu vida sin escuchar lo que Dios quiere decirte. Samuel, al enterarse de que Dios le estaba hablando, ¿sabe qué hizo Samuel? Te escucho, Señor. Te escucho. Hermanos, ante la sorpresa del cambio, escucha al Señor. Obed-Edom, amado hermano, ante recibir la orden de que la presencia de Dios se iba, él solamente escuchó nada más la voz del rey. No hizo nada, no se quejó, no dijo, ay, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucede aquello? No, él simplemente escuchó la voz del Señor. Hermanos, ante los cambios podemos reaccionar con incertidumbre y ansiedad. El pueblo de Dios, en aquel momento después de salir de Egipto, se recuerda esa historia en Éxodo 14, que el pueblo de Dios es sacado por Moisés después de las 10 plagas de Egipto y sale el pueblo de Dios al desierto. Y luego que salen al desierto, se dan cuenta, estamos hablando de 1.000.000 de personas, hermanos, caminando 1.000.000 de personas. Y al frente de ese 1.000.000 de personas estaba Moisés. Y llegó un momento en que se toparon con el Mar Rojo. Y Éxodo 14 dice que voltearon hacia atrás y al voltear hacia atrás, aquí estaba el Mar Rojo, Moisés, el 1.000.000 de personas, el 1.000.000 de judíos, y al mirar hacia atrás venía el ejército de Faraón. ¿Para qué? Para matarlos, para acabar con ellos. ¿Y sabe qué hizo el pueblo de Dios ante el cambio? Porque acaban de salir de Egipto, están al frente de un mar, miran para atrás y ven un ejército. Hermano, era un momento muy difícil. ¿Sabe qué hizo el pueblo de Dios? ¡Ay, Dios mío! Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Literalmente dijeron, es que no había tumbas suficientes donde morir allá en Egipto. En pocas palabras, ¿por qué no nos dejaste morir allá? No pasaba nada, ¿por qué había que cambiar? Pero la palabra de Dios dice en Éxodo capítulo 14, ubíquelo en su Biblia, hermano, y es algo que tienes que entender en la temporada de cambios. Éxodo capítulo 14, de los versículos del 14 al 16, dice, Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis, ¿qué? Tranquilos. Por eso es importante escuchar la voz de Dios, hermanos. Porque en medio de la incertidumbre del pueblo de Dios, ¿qué pasó? El Señor le dijo al siervo Moisés, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Pero después, ¿qué le sigue diciendo? Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen y alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel por en medio del mar,
y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Hermanos amados, en la incertidumbre, en el cambio, Dios no quiere que te quedes mirando para atrás. No, Dios quiere que marches, que avances, porque cuando el pueblo de Dios tenía el ejército de Faraón atrás y el mar rojo al frente, el Señor le dijo a Moisés: extiende tu vara y marcha, avanza. Hermano, cuando venga la temporada de cambio, primero entiende qué tienes en la mano. Y lo que tengas en la mano es suficiente para avanzar, para crecer. Ay, no, pastor, es que me prometió amor eterno, inolvidable, que diría el cantante. Y ahora me traicionó y me dejó. ¿Y ahora qué hago si yo no sé vivir sin esa persona, sin ese chimuelo? No sé vivir sin él. Hermano amado, avanza. Mira lo que te quedó después del cambio. Mira lo que te quedó después de la traición, después de la lucha, después de la prueba, después de lo que estés viviendo. Mira lo que te quedó. Y si te quedó nada más una vara en la mano, extiende tu vara y avanza, avanza, avanza. Hermanos, el Señor literalmente le dijo a Moisés, Moisés estaba clamando: ay Dios mío, por favor, ayúdame. Y el Señor le dijo: cállate, Moisés, deja de clamar. Extiende tu mano y avanza. Todo a veces, hermanos, no quiere decir que esté mal, pero todo a veces lo queremos resolver solamente orando sin hacer nada. A veces queremos orar y no hacemos nada. Yo lo decía, creo que esta semana que pasó en la casa de oración de Marilena, decía, a veces nos ponemos a orar: Señor, dame 3 millones de pesos, dame 3 millones, y lo que hacemos es orar y dormir. Y nos paramos a las 11 de la mañana. Hermano, si usted quiere que el Señor le dé, yo solamente puse un ejemplo, usted le dé tal cantidad de bendición, usted ore, pero extienda su mano y avance. Amén. Ante la incertidumbre, hermano, del cambio, avancemos. No te quedes estancado. Pero sabe, también sucede mucho, hermanos, que ante la incertidumbre del cambio, hacemos y vivimos la negación. Y nos resistimos al cambio. Y no queremos que el cambio llegue a nuestra vida. Y nos resistimos a ello. Y nos resistimos a... Mire, esto pasa mucho, sobre todo, y créanme que los psicólogos han dicho que después de los 40 años ocurre, sobre todo en la mente del hombre, después, ¿cuándo tienen 40? Para orar por ustedes, o tan cerca. Bueno, yo estoy casi, hermano, por ahí voy llegando ya, a los 40. Pero en los hombres, después de los 40 años, cuando pisan los 40 años, ocurre en su mente un síndrome que se llama el síndrome de la juventud. ¿Y saben qué por lo general hacen hombres cuando tienen 40 años? Comienzan a vestirse como los muchachos de 20, de 18, de 19. Ya se les está cayendo el pelo y andan tratando de volver a ese tiempo. Porque nos resistimos al cambio. Nos cuesta avanzar y nos resistimos al cambio. Y hubo una persona que por resistencia al cambio vivió un momento muy difícil en su vida y fue Jonás. Recordamos la historia de Jonás, que el Señor le dijo: Jonás era un profeta que amaba a Israel, un profeta que nació en Israel, un profeta que sobre todo un profeta de bendición, de prosperidad. Había otros profetas como Abdías, que eran profetas más de señalar, profetas fuertes en el tiempo de Jonás. Jonás no era tanto ese profeta. Jonás era un profeta que gustaba escuchar hablar a Jonás. Pero el Señor le dijo un día: Jonás, vete a Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? No, yo para allá no voy. Yo me voy para Tarsis. ¿Por qué? Porque él no quería predicar a los ninivitas. ¿Por qué? ¿Por qué razón Jonás no quería predicar a los ninivitas? Claro, en el contexto, los ninivitas eran un pueblo muy difícil, siquiera de poder hablar de ellos. Los ninivitas eran los mismos asirios, y cuando invadían un pueblo, los ninivitas no solamente destruían al ejército, sino que después de destruir el ejército, a la gente que quedaba, los inocentes, las mujeres, los niños, los ancianos, al verlos, ¿no? Decían: bueno, si quieres se van o se quedan, pero este pueblo es nuestro. No decían eso. ¿Sabe qué hacían? Los agarraban a todos, les cortaban la cabeza y los clavaban en estacas y los ponían
alrededor del pueblo que habían matado. Si había una mujer embarazada, le cortaban y también clavaban el feto en una estaca. Eran gente terrible. Y Jonás sabía que los ninivitas eran los mismos que habían causado la división de Israel. Y Jonás no quería ir a predicarle a esa gente. Y se fue en dirección contraria. Para él era un cambio que le generaba mucha resistencia. Pero ¿qué pasó con Jonás? Terminó en las entrañas de un pez y siendo vomitado a las orillas, ¿sabe de dónde? De Nínive. No te resistas ante el cambio, hermano. Cuando venga el cambio abrupto, difícil de tu vida, refúgiate en la gracia del Señor. Refúgiate en el poder del Señor. ¿Sabes? Cuando vienen cambios abruptos, como la traición, como el duelo, cuando vienen cambios abruptos como que alguien nos dejó y nos decepcionó, por lo general no queremos acercarnos a esa persona. Y es lo que vivía Jonás. Pero Jonás tuvo que refugiarse en la gracia infinita y maravillosa del Señor. Hermanos, en temporada de cambio, refúgiate en el Señor. Refúgiate en la gracia y el poder del Señor. Amén. El cambio también trae a nosotros, hermanos, adaptación. Adaptarse. ¡Wow! ¡Qué difícil es eso! Nosotros, hermanos, al llegar aquí a México nos costó adaptarnos mucho. Le contaba a una familia esta semana que yo recuerdo que yo tenía poco tiempo, tendría yo mes y medio acá en México. Me invitan a una casa a ver el Super Bowl y había en la mesa mucha comida. Y yo no sabía qué agarrar porque no conocía bien el menú de acá. Y veo un bolsito que tiene unas cebollas con unas rajas que para mi entender eran pimiento. Pero era chile habanero, hermana. Dios mío, a partir de ahí le hice la cruz al chile habanero para siempre, dije en mi vida. Y yo agarré primero la cebolla. Sí pica, pero poquito. Claro, no había agarrado, pero agarré una raja de chile habanero, hermano. Mire, hermano, hasta hoy prometí en mi vida jamás probarlo. Me encerré en el baño. Señor, quítame esta cosa que tengo en mi boca, decía yo. Entre mí, no hallaba cómo quitarme el picor del bendecido chile habanero, hermano. Por no decirle otra cosa. Y fue para mí un proceso de adaptación y nos tocó vivir. Me recuerdo cuando llegó mi suegra, casi se nos ahoga cuando probó unos tamales que estaban muy picosos. Y yo oré por ella, hermano, para que no se ahogara. Créame que sí. Señor, bendícela. No te la lleves todavía, decía entre mí. Hermano amado, la temporada de cambios nos lleva a adaptarnos. Apoyo en la familia de Dios. Obed-Edom recibe la noticia que el arca se va de casa, que ya pasaron 3 meses. Es que David se enteró que el Señor había bendecido la casa de Obed-Edom. Él se enteró y se fue a buscar David el arca. Pero David, imaginemos un momento, hermanos. Imaginemos a Obed-Edom. Obed-Edom no se negó, no dijo, no, el arca se queda conmigo. Obed-Edom pudo haber dicho, es que con Abinadab duró más de 20 años. ¿Por qué no se queda un ratico más conmigo? No. David, al llegar a la casa de Obed-Edom, se encuentra a un hombre que tiene cuidadita, que tiene bella, limpiecita, que tiene honrada, que tiene un lugar especial en la casa. Pero también observó un hombre que estaba listo, con sus maletas listas para irse con él. Obed-Edom estaba listo para irse. Hermano, ¿sabe por qué? Porque Obed-Edom sabía que una bendición nada más nunca será más importante que el dador de la bendición. Obed-Edom sabía que la bendición del Señor que le había dado por 3 meses fue muy bonita, pero nada se compara como vivir constantemente bajo la bendición, bajo el abrigo del dador de las bendiciones. Hay mucha gente que viene a estos lugares en momentos de crisis, en momentos difíciles, con peticiones del corazón. Pero cuando Dios le resuelve la petición, cuando por fin el chimuelo la perdona, cuando por fin se le resuelve el asunto, hermano, ni se les ve la cara.
y se desaparecen. ¿Por qué? Porque solamente querían la bendición, no al dador de la bendición. Y Obed-Edom dijo, yo no quiero nada más 3 meses, yo quiero una vida entera bajo la presencia de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él dijo, no quiero nada más 3 meses, quiero toda una vida de bendición. Y fue así. Vamos a ver al libro de Crónicas, primero de Crónicas, capítulo 15. Miren lo que pasó con Obed-Edom después de dejar su casa e irse a servir en la casa de David. Primero de Crónicas 15, versículo 21. Primera de Crónicas 15, versículo 21, dice, Matatías, Elifeleu, ahí tiene un nombrecito para un hijo si quiere tener un hijo próximamente. Micnías, ¿y quién? Obed-Edom, Jehiel y Asasías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. ¿Sabe qué estaba haciendo Obed-Edom? Tocando el arpa. ¿Dónde? En la casa de David. Obed-Edom se presentó ante David, Señor, me voy contigo y quiero servirte. Y seguramente David le preguntó, ¿y para qué sirves tú, Obed-Edom? ¿Para qué? No sé, yo sé tocar arpa. ¿Y sabe qué hizo David? Vos también, como has cuidado muy bien la casa del Señor, la presencia del Señor, ponte a tocar arpa. Lo pusieron en el grupo de serenatas. Allá, a cantarle al Señor, a tocar para el Señor. Pero nada más, no, más. Primera de Crónicas, ahora el capítulo 16. Primera de Crónicas 16, verso 37 y parte del 38. Dice, Primera de Crónicas 16, 37 dice, y dejó allí, delante del arca del pacto de Jehová, a Asaf y a sus hermanos, para que ministrasen de continuo delante del arca, cada cosa en su día. Versículo 38. ¿Quién aparece? Y a Obed-Edom y a sus 68 hermanos. Y a Obed-Edom, hijo de Jedutún, y a Osa como porteros. Hermanos, Obed-Edom cuando se fue, no solamente se llevó a su esposa, no solamente se llevó a sus hijos, sino que le dijo a sus hermanos, vámonos todos. ¿Para qué vamos a estar aquí? Vámonos todos a servir al Señor. 68 hermanos, pobre mamá de Obed-Edom, ¿verdad? 68 hermanos. Todos que hacían servir al Señor. Todos servían al Señor. ¿Sabe por qué? Por la decisión de un hombre. Por la decisión de una persona. Hermano, yo estoy aquí parado frente a ustedes por la decisión de una mujer. Porque un día mi abuela decidió creer en el Señor. Y ella fue la primer mujer que llegó por la rama de los apellidos Lara. Pues yo soy Mervin Alberto Cordero Lara. Y a partir de ese momento ella empezó a servir al Señor. Y sus hermanos todos en gran parte han muerto. Pero ella sigue sirviendo al Señor. Y todos los que murieron conociendo al Señor gracias a ella. Y su única hija sirve al Señor. Y el hijo más bonito de su única hija, que soy yo, que no me escuchen mis hermanos, porque se ponen bravos, yo también sirvo al Señor. ¿Sabes por qué? Porque cuando una persona decide servir al Señor, los demás te van a seguir. Amén. 68 hermanos estaban sirviendo al Señor, pero más. Él estaba tocando el arpa, estaba ministrando frente al arca del pacto. Vámonos ahora a Primera de Crónicas, pero ahora el capítulo 26. Primera de Crónicas 26, 8. Primera de Crónicas 26, 8 dice, todos estos hijos de Obed-Edom, ellos con sus siervos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio, 62 de Obed-Edom. ¿Cuántos hijos tenía el Obed-Edom? 62. Pobrecitas las esposas de esos hijos, ¿verdad? Empezaron a parir muchachos, hermanos. Y todos como eran, mixtecos todos, miren, los mixtecos. Hombres robustos y fuertes para el servicio. Hombres bendecidos, hermanos.
porque Obed-Edom decidió servir y seguir la presencia del Señor. Primera de Crónicas, ahora el versículo 15 del capítulo 26, allí mismo en el capítulo que estamos leyendo. Primera de Crónicas 26, 15 dice: y para Obed-Edom la puerta del sur, y a sus hijos la casa de provisiones del templo. Hermano, Obed-Edom cantaba, tocaba el arpa. Obed-Edom servía donde el arca estaba cerca. Y Obed-Edom lo pusieron de jefe de una de las puertas del rey David. Una de las puertas más importantes, donde mucha gente entraba. Allí nadie podía entrar ni salir si no era por la orden de Obed-Edom. Pero a sus hijos el Señor los puso como jefe de las provisiones del templo. Toda la bendición y las ofrendas que se daban en el templo, obviamente era un solo templo, eran demasiadas, eran cuidadas. ¿Sabes por quién? Por los hijos de Obed-Edom. ¿Todo por qué? Por tener las maletas listas y decirle a David: me voy donde la presencia de Dios vaya. Por servir al Señor toda la vida. Y terminamos, hermanos, con la historia de Obed-Edom en Segunda de Crónicas, capítulo 25. Segunda de Crónicas, ya avanzamos tiempo, muchísimo tiempo. Segunda de Crónicas 25, 24, y antes de leerlo, ya aquí David ni siquiera era rey. Ya aquí había muerto el rey David. Ya aquí había avanzado los años. Ya aquí era otro el rey. Pero mire la bendición del Señor todavía sobre la vida de Obed-Edom. Dice la palabra del Señor: así tomó todo el oro. Asimismo tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que se hallaron de la casa de Dios en casa de Obed-Edom, y los tesoros de la casa del rey y los hijos de los nobles. Después volvió a Samaria. Hermanos, en la casa de Obed-Edom, ¿sabe qué guardaron? Los tesoros del templo y los tesoros de la casa de David. Quiere decir que David en vida, toda su herencia, todas sus posesiones, las puso en las manos de Obed-Edom para que las cuidara. Y vino otro rey que necesitaba las posesiones del reinado, pero no solamente las posesiones del reinado, sino las posesiones del templo. Y cuando fue y preguntó: ¿dónde está todo eso?, Obed-Edom dijo: aquí está en mi casa. Aquí yo estoy cuidando toda la posesión, todo el oro, todas las riquezas de David, pero también estoy cuidando todo el oro y todas las riquezas del templo del Señor. ¡Qué bendición tan grande, hermano! Y todo, ¿sabe por qué? Por tener las maletas listas y preparadas para irse a donde fuese la presencia de Dios. Hermanos, una cosa es que David haya confiado sus riquezas y sus tesoros en la vida de Obed-Edom. Esa es una cosa, porque David era humano. Pero las cosas del templo, ¿quién se las confió? Dios. Imaginemos entonces el nivel de fidelidad, el nivel de honradez, el nivel de hombre íntegro, el nivel de consagración de la vida de Obed-Edom era tanto que cuidó las riquezas de David y las riquezas del templo. Hermano amado, si sabes que Dios te ha confiado a ti algo que es de Él. ¿Y cómo se llama eso? Si sabes que hay una parte de todo lo que llega a ti es de Dios. Amén o ayayay. No, pastor, no predique eso. Déjelo para el próximo domingo. ¿Estás siendo fiel, hermano? ¿Estás siendo fiel con lo que Dios te manda? A que se lo devuelvas a Él porque es de Él. Porque cuando vino el próximo rey, le preguntó a Obed-Edom: ¿dónde están las cosas del templo y las cosas de David? Digo: aquí están. Lléveselas a mí, Señor, porque yo las he cuidado fielmente para usted. Hermanos,
¿Qué tan fiel eres al Señor? Esa pregunta, ¿sabe cómo tú la puedes resolver en tu vida, en tu corazón? ¿Qué tan fiel estás siendo a la presencia de Dios? ¿Cuánta consagración hay en tu corazón cuando estás a solas? ¿Cuánta consagración hay cuando estás frente al teléfono y no hay nadie? Hermano, mire, yo ayer mismo me levanto y al rato que abro el teléfono veo y abro mi Facebook, hermano, no le miento, empezaron a salir una cantidad de páginas que incitaban a que mis ojos se desviaran. Y yo decía, estuve impresionado porque era una tras otra. Yo decía, ¿qué es esto? ¿Cuánta consagración y cuánta fidelidad hoy tienes a la presencia del Señor? ¿Estás cediendo a la tentación o estás huyendo como José? Porque ese fue otro momento de la vida de José. José en algún momento estuvo frente a una mujer hermosa, la esposa de Potifar. ¿Pero qué hizo José? José corrió, huyó. Hermano amado, cuánta fidelidad hoy tienes a la presencia del Señor. Provoca huir de casa a veces, sí, hermano, provoca. Pero el Señor te tiene allí por un propósito. ¿Qué haces entonces cuando los cambios bruscos vienen a tu vida? ¿Te quejas? ¿O dices, Señor, tú tienes un propósito? Terminemos, hermanos, con Proverbios capítulo 3, de los versos 5 al 8. Proverbios capítulo 3, de los versos 5 al 8. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Hermano amado, fíate de Jehová de todo tu corazón. Amén. No un poquitico nada más. No un momentico nada más. El Señor quiere que seas fiel en todo momento a Él, en todo instante a Él. El Señor quiere que seas fiel aún en lo más mínimo. Como siempre les digo, hermano, el Señor quiere que seas fiel en los momentos más difíciles, pero también en los momentos más pequeños. Cuando el semáforo está en rojo, hermano, en rojo no se pasa. Amén. O ay. Ya veo que ya algunos más, ese semáforo rojo, ¿para qué, pastor? No, hermano, semáforo rojo, usted se detiene. Que le están tocando bocina, que le están sacando a la mamá a pasear, no importa. Usted manténgase fiel. Que le están diciendo, bueno, pero una no es ninguna, pastor. Hay una canción por ahí, ¿verdad? Yo sé que ustedes la han escuchado, ¿verdad? No, hermano. Si usted está con su esposa, es porque esa princesa es para toda la vida. Amén. Ay, no dijeron amén. Es para toda la vida. Es para usted, hermano. Lea el libro de Cantares. Los que están casados, les invito a que lean el libro de Cantares. Y allí, mire, hermano, usted va a hacer hasta el salto del tigre con la princesa que el Señor le dio. Si quiere saber cuál es el salto del tigre, me lo pregunta en privado después. Yo le digo cuál es. Solamente prepárese nada más. Hermano amado, sea fiel hasta la muerte. Como esa hermosa canción, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Qué dice, hermano? Reconócelo en todos tus caminos. En todos tus caminos. Hermano, el Señor quiere que tú te encomiendes a Él en todo lo que hagas. En todo, hermano. Hermano, sea fiel. Porque Dios honra a los que le honran. Amén. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No se sabe en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Apártese, hermano, de lo que le hace daño.
Apártese, hermano. Hermano, mire, Dios a usted le dio la capacidad para decir sí y para decir no. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Tú puedes decir sí o no. Tú lo puedes hacer, hermano. Y si Dios te dio la capacidad para decir no, usted diga no. Diga conmigo, no. Dígale que está a su lado, no. Para que vaya practicando. Cuando vengan a decirle, no, mira, sí que vamos qué sé yo, a una noche de pasión y lujuria. Vamos, una noche nada más. ¿Usted va a decir qué? Ay, Dios, no lo dijeron duro. Hermanos, digan no. Porque cuando usted se la juega por la presencia del Señor, Él enderezará tus veredas. Él cambiará, Él transformará, Él resolverá, Él restaurará, Él lo hará otra vez, como cantamos hace un momento. Te invito a que te pongas de pie, vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu infinita fidelidad. Te damos gracias, Padre, por tu infinito amor. Te damos gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Te damos gracias, Señor, porque Obed Edom, mi Dios, ante la noticia de que la presencia de Dios se iba de casa, él decidió por ti. Él dijo, yo me voy donde la presencia de Dios vaya. Yo camino donde la presencia de Dios esté. Yo andaré donde la presencia de Dios indique. Y mi Dios, le diste una vida plena, Señor, en todos los sentidos de la vida a Obed Edom. Espíritu Santo de Dios, yo te pido, mi Dios, que hoy podamos, Señor, vivir como este hombre, Señor. Porque cuando comprendemos la bendición y el valor de la presencia de Dios, no nos vamos a alejar jamás de ti, Señor. Seguramente podemos tropezar, seguramente podemos caer, pero siempre volveremos, Señor, ante esa sagrada presencia que nos ha devuelto la vida, mi Dios. Señor, te necesitamos, Señor. Te necesitamos cada día más, y así como Obed Edom, Señor, donde vaya tu presencia también iremos nosotros. Así como Moisés, Señor, que dijo, si tu presencia no irá conmigo, Señor, no nos muevas de acá, Padre Celestial. Señor, así queremos ser nosotros hoy. Queremos ir y estar y vivir en la presencia de Dios, Padre Celestial. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.